las librerías Ars les doy la bienvenida a todas las personas presentes en la librería Ars Carmelitana en Madrid y a quienes van a estar presentes a través de nuestro canal de YouTube. El motivo que hoy nos reúne es la presentación del libro Diarios de Dachau, el clero en Dachau, que su voz se oiga a través de la nuestra, de Albert Urbanski y Rafael Tijuiz, ambos de la Orden del Carmen. Es el volumen número 12 de la colección Textos para un Milenio, editado en 2022 por Ediciones Carmelitanas. Para acercarnos al libro, tenemos la alegría de contar con la presencia de dos amigos de la casa, Fernando Millán Romeral y María Dolores López Guzmán, más conocida como Dolly para los amigos. Fernando es carmelita, ha realizado los estudios introductorios del libro que hoy nos reúne. Es doctor en teología, es profesor en la Universidad de Comillas de Madrid, es director del Instituto Universitario de Espiritualidad de la Universidad, ha sido prior general de la Orden del Carmen de 2007 a 2019 y vicepostulador de la causa de canonización de Tito Braxman. Sus ámbitos de estudio e investigación han sido fundamentalmente la teología sacramental, el debate en torno a la reconciliación y el perdón, así como el estudio de algunas personalidades intelectuales del Carmelo del siglo XX. Es autor de varios libros y artículos. Junto a Fernando, contamos con la presencia de María Dolores, Dolly, es licenciada en Filología y doctora en Teología. Hizo su tesis doctoral sobre el pensamiento de Vladimir Yankelevich, pensador francés que reflexionó acerca del perdón tras la experiencia del Holocausto. Es autora del libro El perdón después de Auschwitz, así como de varias obras de espiritualidad. Se dedica al acompañamiento espiritual, los ejercicios espirituales y a la teología a través de la transcripción de textos bíblicos con caligrafía espiritual, la composición de iconos y publicaciones de diversa índole. Es también una apreciada conferenciante. Tendremos ahora un tiempo de diálogo que nos van a regalar Fernando y Dolly, y luego el diálogo se abrirá a los participantes para que puedan hacer preguntas o ecos de este momento de encuentro. Agradecemos su presencia, muchísimas gracias a los dos por estar aquí y a todos los presentes y esperamos que disfruten de esta tarde. Les dejo la palabra. Muchas gracias. Y una cosita, no nos olvidemos por favor de poner en silencio el teléfono, así no nos distrae. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Voy a empezar yo simplemente presentando muy brevemente el libro del que ha hablado Águeda. Este libro lo hemos titulado Diarios de Dachau porque son los diarios de dos carmelitas que estuvieron allí, un carmelita polaco, Albert Urbanski, y un carmelita holandés llamado Rafael Tijhuis. El nombre se pronuncia de muy diversas maneras, pero bueno, Rafael Tijhuis. Eran dos figuras muy diferentes entre ellos, porque Urbanski era ya un hombre, digo, en la madurez y muy bien formado, muy culto y demás, mientras que Rafael era un hermano muy joven, debía tener 22, 23 años, y bueno, pues estaba empezando, digamos, su vida religiosa y su vida intelectual, vamos a decirlo así. Los dos conocieron a Tito Braxman en el campo de concentración, sobre todo Rafael Tijhuis fue el ángel de la guarda del padre Tito en las últimas semanas de su vida. Son dos figuras, repito, muy distintas, pero muy interesantes. Y lo que cuentan del campo de concentración, pues yo creo que es un testimonio precioso, dentro de lo terrible que son siempre estos testimonios y de que cuentan cosas horribles, pero yo creo que es un testimonio muy bonito de humanidad, de plantearse ciertos enigmas del mal, de la condición humana, que de vez en cuando pues nos conviene tener en cuenta. Yo, así en plan pedante, suelo citar una frase del Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. Julio Verne en Viaje al centro de la Tierra, el tío, que es el experto en runas y todas esas cosas, se va con el sobrino hacia Islandia
y paran en Copenhague y suben a una iglesia que existe todavía hoy, a Santa María, que tiene la escalera circular por fuera, tiene una escalera circular que en un momento pues ya se hace peligrosa o da cierto miedo, ¿no? Entonces el sobrino, que es así un poco tontorro, le dice al tío, bueno, ¿y qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Y el tío le dice, de vez en cuando en esta vida conviene tomar lecciones de abismo, de vez en cuando conviene tomar lecciones de abismo. Pues este libro es una lección de abismo, es un asomarnos a un abismo que fue Dachau, que fue este campo de concentración, que fue el mundo concentracionario y bueno, pues ya para terminar esta presentación deciros que es un libro que ha tardado muchísimo en salir. Miguel Ángel Navarro, que es el editor, pues lo sabe, que ha tardado 8 o 10 años y yo suelo decir en plan de broma que solamente Dios, Macarena Crespo y el padre Desiderio, al que todos conocéis, ¿verdad? Desiderio García, saben lo que ha costado sacar este libro adelante, porque la traducción del polaco era un poquito complicada, por 1000 problemas míos de calendario y demás, ha costado muchísimo. Pero bueno, ya gracias a Dios lo tenemos aquí y nos disponemos pues a charlar un poquito. Sabéis que las presentaciones aquí en Ars son muy relajadas, es más bien una conversación, no es una cosa así académica, sino es charlar un poquito sobre este libro. Y para presentarlo, pues tenemos hoy la enorme suerte de tener con nosotros a Dolly, que ha trabajado también estos temas del perdón después de Auschwitz y después del mundo concentracionario, y ella es la que va a dirigir un poco la conversación. Pues nada, yo encantadísima de estar aquí. Además es que precisamente estos temas, Fernando, han sido los que nos han unido, ¿no? Nos conocemos ya desde hace bastantes años y reconozco que cuando me invitaste a leer el libro tuve como sentimientos, no digo encontrados, pero sí como variados, ¿no? Porque por un lado pensé, ¿no? Después de, como me he dedicado un poquito a estos temas y he leído bastante, aunque nunca suficiente, porque nunca estar cerca del sufrimiento del otro nunca es suficiente, ¿no? Siempre hay que estar, eso, pues muy cerca. Yo pensé, ¿y qué novedad traerá unos escritos, ¿no? Cuando en el tema este de los testimonios de las víctimas, no sé si a los que estáis aquí conocéis un poco todo este universo, pero inmediatamente después de todo aquello, de aquellas muertes, del exterminio, etcétera, hubo unos años de silencio por la incapacidad de hablar, ¿no? Porque hasta que uno procesa un poco y siente el valor o encuentra alguna palabra para poder expresar lo indecible, pues hubo ciertos años de silencio y sin embargo después están como proliferando, incluso tú mismo en la presentación lo mencionas, algo que me llamó la atención en positivo y por eso quería como comentártelo y conocer mejor tu opinión. Tú hablabas de un poco cierto temor a que todo esto se convierta en una especie de género, ¿no? Igual que vemos películas, pues una de nazis, una del oeste, una de tal, ¿no? Y claro, hablar de género o de literatura concentracionaria, yo también creo que no es adecuado, pero me gustaría que lo comentaras un poco más. Y a la vez me gustaría escuchar, aunque luego te puedo dar también mi opinión después de lo que he leído, ¿cuál crees que es el aporte o lo diferenciador, si es que lo hay, si es que lo tiene que haber, que a lo mejor no, respecto a tantos otros testimonios que ya tenemos hoy? Bueno, pues la primera cuestión, es verdad que se habla de literatura concentracionaria y esto es convertir estos relatos, estos testimonios en un género literario como el western o una novela policíaca, ¿no? Entonces yo creo que no conviene olvidar que no estamos leyendo novelas, sino que estamos leyendo testimonios y que son testimonios impactantes, son testimonios que en muchos casos no se quisieron contar. Rafael empieza su diario diciendo: vale la pena contarlo, lo que vivimos allí, nos van a entender, nos van a creer. Es un poco la soledad de las víctimas, de la Shoah, del Holocausto y de cualquier otro drama humano, ¿verdad? La víctima a veces se siente incomprendida, se siente... Entonces, bueno, pues yo creo que hablar de literatura concentracionaria puede ser peligroso, hay que matizarlo un poquito. Esto le pasó a Pérez Reverte hace un año. Sabéis que Pérez Reverte es muy activo en las redes y muy polémico, le gusta polemizar y tal, y entonces contó una anécdota que yo en este caso creo que fue mal entendida. Él dijo que había ido a una librería, al Corte Inglés o donde sea tal, y que había el violinista de Auschwitz, el filósofo de Auschwitz, el fontanero de Auschwitz, el guitarrista de Auschwitz. Dice, bueno, esto ya
hizo un poco ironía sobre eso, ¿no? Entonces esto provocó una reacción muy fuerte en contra, incluso el memorial de Auschwitz pues dio una nota de queja, pero yo sinceramente en este caso concreto creo que Pérez Reverte lo que quería denunciar era precisamente eso, que ha acabado convirtiéndose en un género literario, lo de los campos de concentración, ¿no? Bueno, y en cuanto a la aportación, bueno, son muy distintos, lo he dicho ya, los dos personajes, ¿no? La de Urbanski, para mí, lo más llamativo es la crisis de fe que tiene al final de... Él en un momento dado lee un poema de un tal Minkiewicz, un autor polaco, un poeta polaco como él, y Minkiewicz dice, cuando dirigiéndose a Dios, cuando os dirijáis a Dios, no le llaméis amor, llamadle solamente sabiduría. Es sabio, pero no es amor. Si permite esto, es que no es amor. Y entonces Urbanski, que era un hombre muy piadoso, polaco, etcétera, pues dice, bueno, ¿quién tiene razón? ¿El Evangelio de Juan, que dice que Dios es amor, o este poeta polaco que dice que no es amor, ¿no? Y él hace sus cábalas, hace una especie de teodicea, ¿verdad?, muy curiosa, y bueno, pues a mí me parece una duda muy, no solamente muy razonable y muy lógica, sino muy saludable. Quien no dude de la presencia de Dios en un drama humano como es el Holocausto, pues es una persona insensible o lo que sea, ¿no? Yo cuento siempre la anécdota que es muy conocida y no aporto nada, pero es la anécdota de Elie Wiesel, que es un clásico del mundo concentracionario, que en un momento dado habla de... Elie Wiesel que habla de... Sabéis que en los campos de concentración, cuando sorprendían a alguien robando, se le ahorcaba. Cada campo es muy distinto, cada campo es muy distinto. Auschwitz, Dachau, Buchenwald, Monowitz, son muy distintos. Pero bueno, se le ahorcaba. Y la gente, los demás presos, tenían que pasar desfilando por delante. Tenían que desfilar por delante hasta que la persona moría, para que vieran un poco si hubiera descarmiento. En Auschwitz están ahorcando a un muchacho que probablemente tenía 15, 16 años, delgadísimo en aquellas circunstancias, y este chaval pues tardó como 3/4 de hora en morir, agonizando entre estentores ahí horribles, ¿verdad? Pues, y mientras tanto pues los demás desfilando. Y en un momento dado uno de los presos dice, tuvo como un ataque de nervios, dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios aquí? Y, entonces, y dice Elie Wiesel, que no es precisamente muy piadoso, ¿verdad? Dice Elie Wiesel, sentí como una voz en mi interior que decía, Dios está ahí, señalando al muchacho. Porque si no está ahí y está en cualquier otro lugar, es inmoral, es perverso, ¿verdad? O está ahí, si está de espectador, como una corrida de toros, ¿verdad? Y mirando, a ver si se muere el chaval o tal. O si está arriba esperando, o si está con los verdugos, mucho menos, ¿verdad? Pero si no está ahí, ese es el único lugar donde puede estar, ¿no? Cuenta Elie Wiesel, y luego lo toma esta frase Moltmann, el famoso teólogo protestante, en su obra El Dios crucificado, porque precisamente sintoniza muy bien, ¿verdad? El Dios crucificado que está ahí. Entonces, de Urbanski yo destacaría quizá eso, esa crisis de fe, aunque luego él es muy polaco, muy piadoso, y San José, y la reina de Polonia, y San José nos va a salvar. Luego todos los sacerdotes polacos que sobrevivieron se reunían cada año en el santuario de San José de Kalisz. Y tienen ahí su capillita, ¿verdad? Y es una cosa muy bonita y muy, digo, es muy polaco en el sentido de muy piadoso, de muy devoto, ¿verdad? Y del de Rafael, pues yo destacaría la amistad con el Padre Tito, él siente verdadera veneración y aquel hombre y cómo, con qué serenidad, con qué calma. Conoció al Padre Tito ya en las últimas, porque él entró en Dachau a primeros de junio y vivió 4 o 5 semanas hasta que le convencieron para ir a la enfermería. Digo le convencieron porque nadie quería ir a la enfermería, porque había el rumor de que en la enfermería se hacían experimentos humanos, y esto está demostrado, hay fotografías, en fin, no os aburro con cosas macabras y tal. Entonces el Padre Tito estaba ya en las últimas, pero dejó un impacto tal en Rafael que a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Dice, no, les pilló allí el día del Carmen, el 16 de julio. Entonces dice, nos reunió por la mañana y sin que nos vieran los guardianes y tal, pues fui estrechando la mano de cada uno. Fue el Padre Tito estrechando la mano para felicitarnos la Virgen del Carmen. Era siempre optimista
Eso le llama mucho la atención. Cuando él le lleva a la enfermería y se despiden, me dijo, hermano, no te preocupes, que en agosto estaremos todos en casa. Era siempre optimista, siempre positivo. Esa elegancia espiritual, esa afabilidad del padre Tito, pues queda muy bien reflejada en el diario de Taijos. ¿Y no te parece, Fernando, que hay otra aportación? O sea, lo que has comentado me parece evidente y muy bonito de subrayar, que son 2 diarios, pero con acentos y estilos un poco diferentes, con aportaciones distintas. Pero a mí también me llama mucho la atención, claro, el hecho de que, como en Dachau, ¿no? Es, si no recuerdo mal, el único campo donde había un bloque dedicado exclusivamente a presos sacerdotes, ¿no? 2.500 sacerdotes, y entre ellos había 2 obispos y 10 carmelitas, eran los que... 11 porque hemos descubierto otro. Pusimos una placa allí hace años a los 10 carmelitas que habían pasado por Dachau, pero ahora ha salido otro de los archivos, fíjate. un poco misterioso, pero bueno. Pues fíjate, 11 carmelitas, ¿no? Es decir, que dentro del campo de concentración había una concentración de sacerdotes, la mayoría, bueno, católicos, también había, creo, alguna presencia minoritaria de otras confesiones protestantes y esto. Y este dato me parece muy relevante porque a la Iglesia se le ha acusado mucho no haberse enfrentado como más abiertamente o con más vigor y fortaleza y fuerza al régimen de Hitler, ¿no? Pero, sin embargo, ahí hay testimonios y vidas entregadas precisamente porque se enfrentaron al nacionalsocialismo. Y para mí es una grandísima o gratísima noticia el tener traducido al español. Es decir, esto lo digo como agradecimiento y para animar a la gente también a leerlo, porque me parece que desde luego en castellano hay muy poca literatura, si se puede decir así, o pocos testimonios que nos hablen de una experiencia explícita colectiva, ¿no? También, ¿no? Porque sabemos de Edith Stein o sea, de figuras, pero que parecen como muy minoritarias. Pero claro, Dachau tiene esta particularidad de que un bloque entero eran solo presos sacerdotes. Y entonces esta experiencia religiosa me parece que es una aportación, ¿no crees, Fernando? Es decir, que en este sentido es un libro que aporta novedad y aporta una memoria histórica, por lo menos en habla castellana, muy olvidada, ¿no? Sí, Dachau es un poco especial como campo, todos lo eran, cada uno tiene su morfología. Auschwitz es la aniquilación, Buchenwald es los intelectuales, en fin, cada uno tiene su tipografía, ¿no? Y Dachau está muy relacionado con el clero, porque hubo un momento en el que la tensión entre la Iglesia católica y el nacionalsocialismo fue muy fuerte por 2 obispos, uno era el cardenal de Münster, von Galen, que protestó contra la ley de eutanasia de los ciudadanos arios no productivos, porque había ciudadanos arios que eran no productivos, y eran los deficientes, con deficiencias físicas o mentales, y entonces salió la ley de eutanasia, que aunque son arios, son de raza aria, pero hay que eliminarles porque no son una carga para el Estado, ¿no? Y el otro fue, que no me voy a acordar ahora del nombre, pero bueno, el cardenal de Múnich. Colts, ¿no? No era... No me acuerdo ahora cómo se llama, pero bueno, que predicaba allí unas prédicas allí fortísimas en el púlpito de la Catedral de Múnich y tal. Y entonces la tensión estaba muy fuerte. Entonces en ese momento el Vaticano tiene ahí un enfrentamiento con el nacionalsocialismo secreto, y lo más que accede el régimen es a que los religiosos detenidos estén juntos. Y entonces se les junta en el campo de Dachau, donde hubo incluso una capilla. Uno de los bloques era una capilla, medio bloque. Estaba prohibido entrar a todo el que no fuera alemán. O sea, los sacerdotes alemanes podían entrar, pero los polacos, los holandeses, estos no. Y bueno, pues sí tiene una espiritualidad Dachau, que duda cabe. Luego Dachau tiene un final feliz, muy entre comillas, muy entre comillas. O sea, entran los americanos, ellos ya sabían que estaban cerca porque veían los aviones volar muy bajos, entonces sabían que... Y bueno, pues a mí los dos lo cuentan y a mí sinceramente me emociona cada vez que lo leo, esa tensión. Dicen que están muy cerca, pero dieron la orden, la SS, de que empezaran a desplazar, el Reich estaba ya hundido. Entonces iban llevando presos de un lado para otro, pero sin sentido, sin un plan. Y entonces ellos estaban temerosos porque esas marchas, que se llaman marchas de la muerte, todo en marchen,
pues se veía que ahí no salía nadie vivo y entonces estaban temerosos, pero por otro lado se oían disparos a lo lejos. Bueno, hubo ahí 2 o 3 días terribles. Ellos pensaban que los SS iban a bombardear el campo, iban a quemarlo con los presos dentro. Bueno, allí era ya un caos, ¿no? Y entonces entran los americanos y hay una explosión allí de gozo, empiezan a salir banderas de los distintos países que estaban escondidas, en fin, una cosa. Entonces tiene un final feliz, repito, muy entre comillas. Se encontraron allí la epidemia de tifus con cadáveres amontonados, y otros campos no, por ejemplo Auschwitz pues no tuvo un final feliz. Entraron ahí los rusos, se encontraron miles de cadáveres masacrados. Pero has mencionado, que además era uno de los temas que tenía yo ahí, porque me llama la atención, ¿no? Lo voy a vincular a otra cosa que pones en la presentación. Has dicho algo así como espiritualidad en Dachau o espiritualidad de Dachau, no sé, yo te pregunto, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de espiritualidad se puede desarrollar o cultivar? ¿Qué rasgos tiene viviendo en un lugar de muerte y de sufrimiento? Y lo vinculo también a otra expresión que también utilizas, que es muy teológica, pero muy bonita, y dices, realmente Dachau se convirtió en un lugar teológico. Espiritualidad, lugar teológico, o sea, presencia de Dios, ¿cómo? ¿No? Fernando, ¿cómo? Bueno, lo primero es que no hay que dulcificar ni espiritualizar en el más sentido de la palabra, Claro. Por eso tu pregunta es muy buena, Dolly. La experiencia fue una experiencia horrible, una experiencia de muerte, una experiencia de infierno, horrible, ¿no? Para ejemplificar esto voy a contar una anécdota y no quiero escandalizar a nadie, pero a mí me gustan estas anécdotas porque nos sacuden la conciencia, ¿no? Cuenta Primo Levi, que es otro clásico del mundo concentracionario, que cuando venía la selección quiere decir que venían los médicos por la mañana, montaban un tenderete y los presos iban desfilando y en décimas de segundo un médico decidía sobre la vida o la muerte de una persona. Entonces ellos se hacían sangre en los mofletes para parecer más sanos, tenían que aparentar ser sanos porque si no los llevaban a la izquierda, que significaba al crematorio, a la muerte, ¿no? Entonces había un compañero de Primo Levi que estaba mal y creía que esta vez ya le mandaban a la cámara de gas, aunque entre paréntesis en Dachau parece ser que nunca funcionó la cámara de gas, es un verdad, enigma, ¿por qué? Y tal, bueno. Y entonces cuenta Primo Levi que esta persona llega allí, está el tribunal médico y entonces le dice recte, a la derecha. Entonces este hombre que pensaba que le iban a matar, se va temblando con un ataque de nervios, vuelve al barracón, se sube a su litera, era judío, y empieza a rezar. Empieza a rezar, a darle gracias a Dios porque le ha salvado. Y dice Primo Levi, la frase es terrible, dice Primo Levi, si yo fuera Dios, escupiría por tierra su oración. Digo esto para sacudir un poco las conciencias, ¿no? Es decir, o sea, tú le estás dando gracias porque te ha salvado a ti, pero han muerto 200 o 300 hoy. ¿Qué quiero decir con esta anécdota? Yo creo que Dios no escupe ninguna oración, y en momentos de miedo, de temor, todos nos volvemos a Dios y pedimos y no escupe ninguna oración. Pero me gusta contar esta anécdota por sacudir un poco la tentación de dulcificar esta experiencia espiritual en los campos, ¿no? Pero no obstante, a pesar de eso, pues sí hay una experiencia espiritual, hombre, personas de mucha talla espiritual, el encontrar a Dios en las víctimas de la historia, las víctimas como lugar teológico. Tú has empezado, Dolly, diciendo que nunca estamos suficientemente cerca del sufrimiento, ¿verdad? El sufrimiento humano, las víctimas como criterio hermenéutico en cualquier problema humano, el criterio para interpretar la realidad son las víctimas, tiene que ser no una ideología, no una fe, no, son las víctimas, ¿no? De la historia. Entonces hay una espiritualidad, hay ejemplos hermosísimos de solidaridad en el campo, ¿verdad? Incluso de dignidad humana, no solamente de solidaridad espiritual y religiosa, dignidad humana. También Primo Levi cuenta de aquel italiano mayor, allí dormir 10 minutos más era el sueño de todo prisionero en los campos, ¿verdad? Porque sobre todo en invierno, dormir 10 minutos, y entonces ya empezaba a sonar la sirena horrible, tenían que formar, estar una hora allí en el frío, de pie. Entonces, ellos se levantaban cuando ya no quedaba más remedio, iban a lavarse con el agua medio congelada y se encontraban allí a un hombre mayor
desnudo de cintura para arriba, lavándose tan pancho y tal. Entonces le pregunta, pero bueno, ¿cómo haces esto? Pero si necesitamos descansar y tal. Dice, pues para recordarle a estos que somos personas y no bestias, ¿verdad? Recordarles que somos personas y no bestias, ¿eh? Y recitaba versos de la Divina Comedia de Dante. En fin, que hay ejemplos muy bonitos de solidaridad, de espiritualidad. Hombre, el padre Tito, yo es que no quiero enrollarme mucho con el padre Tito porque sabéis que es mi debilidad personal, pero el padre Tito tiene la conversación con la enfermera que le está matando, ¿verdad? La enfermera que le pone la inyección de ácido fénico, y entonces él le pregunta, ¿qué haces aquí? Tú eres holandesa, ¿no? Por el acento. Dice, sí, sí, una muchacha de 16, 18 años, de las juventudes hitlerianas y tal. ¿Y qué haces aquí en este lugar? ¿No? Tómate, te voy a regalar mi rosario, un rosario que había hecho con piececitas de botones y de madera y tal. Y entonces ella dice, no, yo solamente creo en el Tercer Reich y en el Führer, yo no creo en esas supersticiones católicas. Pero el padre Tito, que era frisón y un poco cabezota, pues insiste y le regala el rosario, ¿eh? Y ella termina la guerra, es detenida en Alemania, pasa 12 años en la cárcel. Ella no podía pisar suelo holandés o belga porque hubiera sido ahorcada al día siguiente. Ella estaba considerada criminal de guerra, como en los juicios de Nuremberg y tal. Y entonces habla con el capellán de la cárcel y le dice, pues mire, yo conocí al padre Tito y yo fui la que le administró la inyección, la que lo mató, vamos, hablando en plata. Ay, sí, pues entonces el capellán inmediatamente se pone en contacto con los carmelitas holandeses. Ella pone como condición que no se revele su identidad porque, bueno, pues estaba intentando rehacer su vida, también es comprensible hasta cierto punto, ¿verdad? Y dice, bueno, ¿y qué recuerda usted del padre Tito? Dice, pues era un hombre afable, era un hombre sereno, cómo mantenía la serenidad en aquella situación. Padre Tito sufrió los experimentos de la malaria, que les inyectaban malaria pensando en los soldados alemanes en el norte de África, y los de congelación, que hay muchas fotos de estos experimentos, les metían en unos recipientes con agua congelada y probaban pues pomadas para ver si, entonces, claro, aquellos allí enfermos, débiles, metían a uno, se nos ha muerto, esto no funciona, vosotros. Esto está acreditado con fotografías y todo, ¿eh? Y entonces, pues recuerdo la afabilidad, la amabilidad, un hombre siempre cordial, hasta los últimos momentos y tal. Y dice una frase que a mí me impacta muchísimo, espiritualidad incluso en estos lugares, ¿no? Dice, aquel hombrecillo me miró y tuvo compasión de mí. Fíjate qué frase tan bonita, ¿verdad? Aquel hombrecillo me miró y se compadeció de mí, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que sí, con todo, con temor y temblor, con mucho cuidado para no manipular estas experiencias, pero yo creo que hay una espiritualidad en el sentido más hermoso de la palabra, incluso ahí, ¿no? Incluso en estos lugares. O sea, terribles. Fernando, que bueno, casi te hago una pregunta un poco personal, si me lo permites, pero entonces, desde tu punto de vista o desde Fernando Carmelita, que tiene estos testimonios de hermanos carmelitas, ¿no? Diversos, ¿no? Porque pues está el padre Tito que mantuvo esa paz interior, ese espíritu reconciliador, porque él era, ¿no? Él perdonó mucho. Y estos dos hombres con estos dos diarios que evidentemente también entregaron mucho su vida con esa a veces convulsión interior del padre Urbanski y luego este daño psicológico en el padre Taijus, ¿no? Que también se narra que incluso, o sea, que casi sostuvo más psicológicamente la fortaleza en el campo, pero que con los años, pues, en los años posteriores sí que se vio el daño, el impacto psicológico que todo aquello tuvo, ¿no? Entonces, mi pregunta es esta, ¿no? Es, ¿qué Dios, o sea, es posible encontrarse con Dios viendo también experiencias tan diversas y no sé, quiero decir, Sí, y para ti como carmelita, teniendo a estos hermanos carmelitas, ¿no? Hombre, yo creo que la experiencia fuerte ahí es la compasión. Y compasión es una palabra que ha tomado mala fama en la iglesia. En la iglesia no se usa ya compasión porque suena mal. Compasión suena, no qué sé yo, a limosna. Pero compasión es una palabra preciosa. Compadecerse es padecer con, hacer míos los sentimientos del otro, ¿verdad? La solidaridad también es muy bonita, es una palabra muy bonita, pero yo creo que es una pena que perdamos compasión, porque hacer mío el sentimiento del otro, que no es tan fácil ni es tan, ¿verdad? La alegría y la tristeza del otro. Entonces yo creo que en esa compasión, claro que nos encontramos
con un Dios crucificado, que es lo que dice este Moltmann, este teólogo protestante, ¿verdad? El Dios crucificado, es que Dios muere en Auschwitz, Dios muere en cada víctima, Dios... Pero también nosotros creemos en que ahí resucita precisamente en esa... Es una gran lección, yo creo, para nuestro mundo que busca el éxito, incluso para nuestra iglesia que busca números, ¿no? El ver lugares teológicos en donde la apariencia es más bien la del fracaso o la del sufrimiento como que prevalece casi por encima de otras cosas. Es que me ha venido una anécdota también al escucharte. He recordado, no sé si conoces a Nicolai Stendhal, que tiene el Diario de la Felicidad. Este es bueno, se convirtió justamente dentro de la cárcel, era un intelectual, ¿no?, en la época comunista, y se convirtió y se bautizó en la cárcel un poco a escondidas. Fue monje ortodoxo y el Diario de la Felicidad es precioso también. Y él cuenta una anécdota que me habla también de esta espiritualidad y que, como las anécdotas que has contado, ¿no?, que incluso en los lugares más terroríficos, porque la palabra es terrorífico, ¿no?, hay semillas o pequeñas luces de gratuidad, solidaridad, que tienen un valor cuantitativo y cualitativo enorme, ¿no?, precisamente por la circunstancia. Él contaba que también a escondidas, pues a veces pues él tenía una botellita así muy pequeña y con el poco vino que le daban, pues iba guardando para poder celebrar la Eucaristía y todo esto, ¿no? Y que una vez se lo requisaron y se lo quitaron y él estaba con una tragedia muy grande en su interior y de repente cuando fue a acostarse vio en su camastro que alguien, y no sabe quién y nunca sabrá quién, pues le había dejado una pequeña con 2 o 3 gotitas para que pudiera celebrar, ¿no? Entonces, él daba gracias a Dios, dice que pocas experiencias en su vida le habían impactado tanto por la absoluta gratuidad, porque nunca se enteraría del nombre de la persona que le hizo, ¿no? Entonces, estos gestos alcanzan una dimensión como infinita, ¿no? Es como... Y yo creo, Dolly, que es extrapolable, o sea, esto no solamente hablando de campos de concentración, todos hemos tenido familiares enfermos, Sí. Y cuanto más frágil es una persona a la que queremos, pues parece que, es decir, que esa experiencia es el encontrarte con Dios en la fragilidad del otro, en la compasión, en la solidaridad. Yo creo que es... Taihuis, como tú señalas, Dolly, luego sufrió los daños psicológicos muy fuertes de mayor. Una cosa muy curiosa, porque él era hermano no sacerdote, antiguamente se decía hermano lego y no se utiliza esa expresión. Y entonces termina la guerra, se lo llevan a Roma, estuvo ahí en Roma varios años, bastantes años, y bueno, pues era un hombre, luego de mayor parece más fuerte que de joven. Tiene una anécdota graciosísima, y es que al cardenal de Praga, bueno, a un sacerdote que él había conocido en el campo, lo hacen cardenal de Praga en el año 46 o 48 y tal, y entonces él va a la recepción, imaginaos la Roma del año 46, el boato haciéndole cardenal, y entonces él llega y le abraza y le dice, José, y le da un abrazo, y entonces los carmelitas que iban con él le dicen, hombre, ¿cómo te atreves al cardenal a tratarle así? Y dicen, nos hemos visto tantas veces la espalda, yo creo que se refería a otra parte, pero por pudor no lo digo, nos hemos visto tantas veces la espalda en las duchas de Dachau, ¿verdad? Como diciendo, ahora le voy a llamar cardenal, si nos hemos visto. Que esto también es muy bonito, Dolly, porque es el hombre, el ser humano, despojado de todos los títulos. Lo de Jesús, lo de Pilato, cuando Pilato dice, saca a Jesús al balcón y dice, aquí al hombre. En una lectura superficial lo que está diciendo es, este es el hombre que veis tan peligroso, que quiere ser rey, pobre desgraciado, aquí torturado, lo habían torturado ya y tal, este es el hombre. Pero fijaos lo que estaba diciendo, si eso lo leemos así solemnemente, está viendo, he aquí al hombre, este es el hombre, el valor eterno del ser humano por encima de los títulos, ¿verdad? El hombre despojado de todo, pero que sigue manteniendo, que sigue siendo sagrado, y más sagrado si cabe en el sufrimiento y en... ¿no? Y que además ese impacto, por ejemplo, en el caso de Rafael Taihuis, del daño psicológico que le dejó posteriormente la experiencia, no resta valor y bondad a su persona. Quiero decir, eso es un efecto del sufrimiento y del impacto de lo que otros le han hecho, ¿no? De la injusticia sufrida, ¿no? Él cuando estaba en San Alberto tenía manías, ya siendo mayor. Yo no llegué a conocerle, pero tengo compañeros que lo conocieron. Por ejemplo, nunca cruzaba por los pasos de cebra, porque las rayas, entonces tenía obsesiones. Escondía pan por todas partes, pan duro, por cualquier cajón tenía escondido un trozo de pan duro y tal.
y una vez que un compañero, un carmelita nuestro, psicólogo, que yo lo he conocido mucho, venía de la universidad, él estaba supliendo en la portería, había una ventanilla, y estaba adormilado, la siesta del borrego, esta que decimos aquí antes de comer, estaba ahí un poco adormilado el hombre, y este vino y le dio en la ventana, le dio toc, 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 para despertarle. Y entonces él se volvió, tuvo como un ataque de nervios, no me vuelvas a hacer eso nunca más, nunca más. Entonces los traumas, bueno, esto es muy típico de la, entre comillas, literatura concentracionaria. Primo Levi se suicida 40 años después de la Shoah, del Holocausto, ¿no? Entonces han visto también el horror, ¿no? Y eso, pues, a los 30 años, pues... El cuerpo tiene memoria. Esos fantasmas salen Sí, también, ¿no? sí. Pues, sin embargo, por eso digo que hay un impacto de lo negativo, pero hay una fortaleza totalmente llamativa y digna de admiración, que se ve aquí mucho en los diarios y que de alguna manera para mí ratifica lo que Viktor Frankl él, decía como científicamente demostrado, que las personas religiosas, que los creyentes, por su fe, normalmente desarrollan una fortaleza especial ante la adversidad, ¿no? O sea, no es para barrer para casa, sino, digo, porque además la fe procede de Dios y no es mérito nuestro, pero que es verdad que la fe anima tanto el corazón, fortalece al corazón, que nos permite o posibilita vivir estas situaciones extremas. Y yo, pensando en clave carmelitana, que además en la última vez que hablamos salió el tema de un poco lo femenino, esa presencia de las figuras femeninas, tantas santas carmelitas que hay, pero también en especial de la Virgen María, ¿no? Hay una piedad mariana muy fuerte, en los dos además se da como que rezan mucho a María para esa fortaleza, y entonces yo veía el contraste fortísimo entre allá en Dachau, los nazis llevaron a algunas mujeres, un campo de concentración de hombres, llevaron a algunas mujeres para que los hombres se desahogaran, ¿no? Como un pequeño prostíbulo. Y justamente el bloque de los sacerdotes pues lo criticaba, o sea, no se amilanaron, sino que criticaban la utilización de la mujer, la perversión que suponía dentro del campo, todavía mayor perversión, ¿no? O sea, y lo veía en clave un poco, yo me sentía orgullosa leyendo aquello de decir, bueno, pues a la Iglesia, que a veces con razón, otras veces no tanto, pues el tema de lo femenino o de la misoginia o como se quiera llamar, sin embargo aquí estos sacerdotes defendieron la dignidad de las mujeres y desarrollaron una gran piedad mariana que les fortalecía, y ahí la figura, la estatua que a mí me impactó cuando visité el campo, en la capilla del monasterio carmelitano de las monjas carmelitas que hay allí, la estatua que tenían de Nuestra Señora de Dachau, ¿no? Que era como el referente femenino que les animaba a los hombres, a los sacerdotes allí. No sé tú como carmelita si lo ves, no, esta figura femenina que les animaba y les fortalecía como una figura muy protectora, materna, ¿no? Bueno, en primer lugar has mencionado a Viktor Frankl, que es este psiquiatra austriaco, se le suele citar como discípulo de Freud, pero parece ser que no era realmente discípulo. Él tiene una obra que es un bestseller, seguramente está por aquí en la edición 30 o 40, que es El hombre en busca de sentido, ¿no? Que lo hemos leído en los colegios y tal. Bueno, pues Viktor Frankl, que él no se presenta como creyente, digamos, convencional y tal, pero sí es verdad que dice que la persona que tiene una fe, la que sea, tiene un porqué, tiene un sentido. Incluso en el sinsentido total hay un sentido, que no es exclusivo de la persona religiosa, pero que sí le ayuda, ¿no? Sabéis que su psicología es el sentido, dar sentido a la vida, ¿no? Tiene una anécdota muy curiosa, yo la he contado 1000 veces, ya me repito mucho, pero bueno, que es cuando va una señora a su gabinete psicológico y le dice, mire, mi vida no tiene sentido, mi vida no tiene sentido, ¿qué me recomienda usted o qué me dice? Y entonces él le dice, pues se pone a escribir como si le fuera a mandar una medicina y le dice, pues que se suicide, yo lo que le pediría es que se suicide usted. Y dice ella, pero bueno, ¿cómo me dice usted esto? Sí, ¿por qué no se va a suicidar? Y, hombre, porque le daría un disgusto a mis hijos. Ah, entonces usted me ha engañado. Su vida sí tiene un sentido y un sentido muy bonito. Que sus hijos no sufran.
Entonces, si hay un sentido, claro que hay un sentido, ya hemos encontrado uno. Fíjese, dedicar su vida a que sus hijos no sufran. Fíjese si hay un sentido ya en su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que la persona creyente en el sentido más amplio de la palabra, pues quizá encuentra con más facilidad el sentido. También es verdad que hay muchas personas creyentes que dejaron de ser creyentes en Auschwitz y en Dachau, esto también es verdad. El más famoso, Elie Wiesel, judío, porque Primo Levi no era muy piadoso, era judío. Él tiene una frase muy cómica que dice: me enteré que pertenecía al pueblo elegido cuando me eligieron para ir al campo de concentración. Entonces, me eligieron y dije: ay, pues soy del pueblo elegido, porque me han elegido para... Pero Elie Wiesel sí lo era antes, ¿no? Y él, la noche en que entra en Auschwitz, en pleno invierno, y los perros ladrando y tal, y lo primero que se encuentra es un camión cargado con cadáveres de niños, un volquete. Entonces tiene ahí el texto ese famoso de la noche, que es un texto antológico: aquella noche murió mi fe, murió mi Dios, murió mi vida, por 1000 vidas que viviera no volvería. Es decir, también hubo personas que sucumben, y es humano, ¿no? Es el grito de Jesús en la cruz, ¿no? El tocar el fondo del horror y demás, ¿eh? Y quería decir, entre paréntesis, que tanto Dolly como yo nos veis aquí hablando de estas cosas, pero somos personas, bueno, muchos nos conocéis, de lo más alegres y de lo más normales, ¿eh? Que es que algunos diréis: pues vaya par de... nos van a dar la tarde con este tema. Que no, que tratamos estos temas, pero bueno, que somos personas normalísimas y alegres y tenemos nuestras... ¿verdad? Pero es que yo creo que aquí está, o sea, desde mi punto de vista, y lo has mencionado un poco antes, ¿no? Que, bueno, cuando hablamos de espiritualidad y decías, hay que tener cuidado qué entendemos por espiritualidad, porque no se trata de algo así, vamos, como ñoño, blando. Yo creo que nuestra fe a veces en las comunidades, en los grupos, en los ámbitos eclesiales, como que nos manejamos en clave de la bondad más el buenismo, ¿no? Y sin embargo, y además tenemos que estar alegres y al contrario, pasamos página muy rápido por el sufrimiento porque nos parece que tenemos que estar alegres porque el Señor ha resucitado y lo nuestro es la vida y no la muerte, ¿no? Pero ahí hay un riesgo, desde mi punto de vista, muy grande, porque justamente tenemos un Señor crucificado, ¿no? A lo que nos anima es a hacer la travesía por el desierto del dolor, a estar cerca de los dolientes de la historia y a, incluso en la anterioridad propia, sumergirnos hasta nuestros propios infiernos, ¿no? Y justamente ahí, atravesando el dolor, es donde esa compañía misteriosa de Jesucristo doliente es cuando se vislumbra que de verdad eso no es la última palabra, y entonces aparece un gozo extraño. Yo le llamo, hay una cierta extrañeza porque no es una alegría como ahora que ya, el otro día me escandalicé viendo que ya hay los adornos de Navidad, ¿no? De la publicidad y todo, porque anhelamos el disfrute, el gozo, ¿no? Pero claro, la alegría y la esperanza cristiana es extraña, es mucho más honda, ¿no? Y va por otro... Yo creo, Entonces Dolly, podemos que... seguir estando muy alegres, ¿verdad? Sí. A verdad de que hablemos de estas cosas. Yo creo, Dolly, que ese tocar fondo antes o después llega en la vida. Sí. O sea, hay momentos en donde tocamos fondo, la muerte de un ser querido, una crisis, pues tocamos fondo. Y bueno, pues hay que tener una gran compasión por estas situaciones. Y el padre Tito, del que yo hablo mucho, pues yo muchas veces tengo que luchar contra una imagen del padre Tito como un Superman. Porque claro, estuvo en el campo de Amersfoort y allí dio una conferencia preciosa sobre Gerardo Gerde, un autor medieval y tal, que la coló, porque sabéis que en los campos había veladas culturales grotescas, un prisionero subido en un cajón con los zuecos, un traje que le estaba grande por todas partes, y podía hablar de un tema literario. Estaba totalmente prohibido los temas religiosos y los temas políticos. Entonces el padre Tito coló una conferencia sobre Gerd Grote, uno de los autores de la devoción moderna del siglo XV y tal, que acabó convirtiéndose en una homilía de ánimo y de esperanza y tal. Entonces cuando yo cuento eso, la gente dice: oye, qué hombre, fíjate ahí en el campo de concentración. Pero a continuación digo, bueno, tuvo tanto éxito la conferencia, mucha gente, protestantes, católicos, se lo agradecieron mucho, que le invitaron a dar otra 4 días después. Y la segunda conferencia fue un fracaso absoluto, no le salían las palabras, se repetía,
Entonces, hay gente que me dice, pues eso no lo cuentes, Fernando, pero yo creo que hay que contarlo, porque hay que contarlo. En el campo de Amersfoort él tuvo su noche oscura. Ahí fue donde el padre Tito pasó la noche oscura. Y tiene todo el mundo conoce el primer poema, el que escribió en Scheveningen, ante una imagen de Jesús en mi celda y tal, que es un poema místico, precioso. Pero tiene un segundo poema en Amersfoort que es enigmático, es sorprendente. Dice, el dolor me visitaba, el dolor se refiere ahí a la enfermedad, porque él fue siempre un hombre muy débil, ¿no? Y yo lo rechazaba entre lágrimas, no sé qué y tal, ahora ha venido a posarse sobre mí suavemente, y es un poema misterioso, un poema un poco enigmático, muy bonito, muy curioso, vamos. Entonces yo creo que ahí él tocó ese fondo del que estamos hablando, ¿no? Descendió a los infiernos, ¿verdad? Es que yo creo que además cuando se tocan los infiernos, ¿no? Esa oscuridad absoluta, el sentirse no solo acompañado por el Señor sufriente, sino identificarse, ¿no? O configurarse con ese Señor doliente, eso es lo que abre un poco las entrañas para poder captar mejor la naturaleza del amor del que estamos hablando cuando hablamos del amor de Dios, ¿no? Es decir, un Dios que tiene el costado abierto, que lo sigue teniendo a día de hoy, y que sigue queriendo a pesar del dolor, ¿no? Entonces, cuando se desciende a los infiernos y se toca el dolor en toda su crueldad, ese consuelo viene del hecho de decir, entiendo ahora mejor y me siento más capaz de amar al modo de Dios, ¿no? Yo creo que... Y esto al hilo de otra cosa del libro, ¿no? Porque en el libro se habla mucho de, bueno, mucho se menciona y lo mencionan los dos carmelitas, y creo que también lo mencionas en alguna presentación, de que ellos experimentan que el neopaganismo, como lo llaman, ¿no? A todo el totalitarismo nazi, dicen el nuevo neopaganismo, en donde que lo que pretende es arrinconar el amor. Es que me llamó la atención porque no hablaban de arrinconar a Dios, que también, sino de arrinconar el amor. Y yo pensaba, trayéndolo aquí, ¿no? Que no ha pasado tanto tiempo, pero lo suficiente para que hubiéramos aprendido, ¿no te parece, Fernando, que esto sigue siendo también muy actual? Es decir, que aunque hablemos mucho de lo amoroso, de lo afectivo y tal, pero se sigue arrinconando el amor. Sí. Hay neopaganismos nuevos, ¿no? El neopaganismo del dinero, el neopaganismo del poder, que tienden pues a arrinconar al débil, a arrinconar al frágil, a lo vulnerable. Entonces yo creo que sigue vivo, no con la, esperemos, no con la dramaticidad que lo vivieron esta gente. Claro, el padre Tito había dado clases de esto en sus aulas de filosofía en Nimega, en la Universidad de Nimega, ¿no? Entonces él tiene una homilía muy famosa donde dice el neopaganismo intenta despreciar al amor, es signo de debilidad judeocristiana. Entonces el Tercer Reich, y que bueno, el nazismo tenía un entramado ideológico muy débil, eran 4 ideas mal cogidas de Hegel, de Nietzsche, todo mezclado. Lo que sí manejaban muy bien eran los símbolos, eso lo manejaban muy bien, todo el simbolismo, todo el... No sé si os acordáis de ¿no? la estética, la película Cabaret, cuando están allí sentados en aquella terraza de verano y uno de los chavales se levanta rubio, guapo, y empieza a cantar Tomorrow belongs to me, el mañana me pertenece, y electriza a la gente, poco a poco se van levantando uno, otro, y al final se quedan solamente 2 que ya al final por miedo también se levantan, ¿no? Entonces eso lo manejaba muy bien el nazismo. Pero el padre Tito había criticado mucho ese neopaganismo que tiende pues a arrinconar al amor, a considerarlo una debilidad. A considerarlo, ¿no? Una debilidad. Mira, Dolly, se me ha ocurrido una cosa a raíz de lo que dices, esta mística, que en el fondo es una mística, es un encuentro con Jesucristo y tal, pues se convierte en una ética. No es una mística intimista para mí, qué bien, y qué consuelo espiritual, sino que se convierte en una ética, ¿no? Y ahí está la figura, que no quiero dejar de mencionarla, de Hilario Januszewski, beato también, polaco, que parecía que este fue un poco inocente porque en Polonia estaba prohibido predicar en polaco. Entonces un fraile de la comunidad, del convento nuestro, Nuestra Señora de las Arenas, predica en polaco y al día siguiente se presenta a la Gestapo. Entonces la Gestapo dice, bueno, pues venimos a detener al padre tal que ha estado predicando en polaco. Oye, perdonad que os estoy dando un poco la espalda.
Y entonces el padre Januszewski, Hilario, un poco inocente, dice, no, yo soy el superior y soy el responsable y por lo tanto si hay que detener a alguien me tenéis que detener a mí. Entonces detuvieron al que había predicado y a él, se los llevaron a los dos, ¿no? Y después de sobrevivir 4 años en Dachau, los últimos meses fueron horribles porque hubo una epidemia de tifus. Los cadáveres se amontonaban, semicongelados, una cosa horrible, o sea, era el infierno dentro del infierno, ¿no? Y a este hombre un día entra un soldado alemán y le dice, a ver, los curas, tanto que habláis de caridad y de tonterías y tal, más valdría que fuerais a cuidar a los enfermos de tifus. Y entonces él se levanta y dice, tiene usted razón, voy para allá. Un cura le intentó parar, un cura polaco, le dijo, ¿pero dónde vas? ¿Dónde vas? Dice, no sé bien a dónde voy. Y murió pocas semanas antes de la liberación, cuidando a los enfermos de tifus. Fue beatificado en el... O sea, que esa mística... También hubo ejemplos muy negativos, o sea, que no idealizamos aquello, ¿no? Allí 2 personas se mataban por poder limpiar las cazuelas de la comida. Literalmente, 2 personas se mataban porque les dejaran limpiar los restos de la cazuela. Entonces, bueno, pues esa mística también se convierte en ese ambiente tan sórdido, pues se convierte también en una ética, en una compasión, en una forma de... Y esta ética, no sé si tenemos tiempo ya, esta sería la última pregunta, sino esta ética de alguna forma creo que está presente en los 2 carmelitas al escribir su diario, en tanto en cuanto lo escriben, si no me equivoco, tú me corriges, Fernando, que lo conoces mejor, yo un poco diría yo casi a pesar suyo en cuanto a esas dudas que tú planteabas al principio de voy a contar algo y me van a creer, y al final es exponer tu intimidad de algo tan sagrado que has vivido y de muertes que has presenciado, ¿no? De la intimidad de otros, y que contarlo pues es muy duro por la memoria que significa y por lo sagrado que es. Y sin embargo, es que lo apunté, ¿no? Los muertos hablan a través de nosotros, ¿no? Decía Rafael Taijus, porque yo creo que está animado por esa ética, por ese compromiso de ser fieles a la verdad, de hacer justicia a las víctimas. Y todo esto que es muy precioso, yo ahora te lanzo la pregunta un poco con la duda y a veces la pena, porque esto también en Auschwitz, en todos los campos de concentración, en todas las víctimas aparecen para que esto no vuelva a ocurrir. Y han pasado los años y dices, el mundo es un lugar mejor, pues a veces uno no lo sabe, ¿no? Aún así, o sea, creo que es precioso leerlo y acercarse de modo descalzándose, ¿no? Siempre. Pero bueno, no sé Sí, qué opinas, el Fernando. lema que hay en todos estos campos en alemán es el nie wieder, nunca más, Nunca nunca más, ¿no? más. Pero yo no sé si la humanidad hemos aprendido la lección o seguimos... Hombre, estamos en una situación ahora donde uno dice, pues caramba, ¿cuánto vale una vida humana? ¿Cuánto vale que cada ser humano es sagrado? Hablamos de guerras como si fueran partidas de ajedrez, ¿verdad? Pues hombre, yo no quiero ser pesimista ni dejar un mal sabor de boca, pero hombre, yo creo que sigue habiendo pues un desprecio por el ser humano, que es... Y sin embargo esto es necesario, ¿no? Sí, por eso decía el de Julio Verne, ¿verdad? De vez en cuando hay que tomar lecciones de abismo, le dice al sobrino. Y yo por eso, de verdad, un poco por terminar mi intervención así, os animo profundamente y de verdad, porque además lo hago desde la gratitud de que me hayas invitado a este encuentro y que además me hayas animado, y para ello haberme animado a leer los diarios, porque al final cuando tocas la fibra de lo humano en su desnudez, si se hace desde un poco el respeto, te cambia un poco la mirada sobre la realidad, ¿no? Y luego, sinceramente, esa parte un poco de cierto orgullo de que aquí hay testimonios de nuestra iglesia que a veces pues no siempre es fácil encontrar, pues bueno, pues es una situación particular y es un aporte significativo. Y bueno, supongo que para un carmelita ver ahí a sus hermanos en esa situación y dando testimonio, pues también es muy bonito, ¿no? Y da esperanza. Yo tuve la gran suerte, y con esto termino yo también, en 2018 se organizó un curso de estudiantes carmelitas de todo el mundo, pensando que la canonización del Padre Tito iba a ser ese año, luego fijaos cómo se ha retrasado y tal. Y entonces fue un curso muy bonito, la primera parte en Holanda, en Nimega, donde él fue profesor, vivió, etcétera, y la segunda parte en Múnich,
Dachau está a 10 kilómetros de Múnich, ¿no? Y bueno, la directora del memorial fue muy amable, pusimos una placa con los 10 nombres, nos dijeron que por costumbre no hubiera nada ni político ni religioso, era un homenaje a las víctimas y entonces no hay nada ni religioso ni político, nada que pueda crear, pues no, son muertos de todos, ¿no? Y bueno, luego fuimos a rezar allí al bloque 26 y al bloque 28, donde habían estado los carmelitas, y fue una experiencia muy, muy bonita. Yo la primera vez que fui a Dachau fue en enero del 95 y vamos, lo cuento con cierto pudor, pero yo tuve una experiencia mística ahí. Yo era un carmelita joven, atolondrado y demás, y fui allí a aprender alemán y me hacía mucha ilusión ir al campo, y allí hay un convento de monjas carmelitas de clausura, carmelitas descalzas, en Dachau, y el Carmel Heilige Blut, Carmelo de la Sagrada Sangre, de la Preciosa Sangre. Y entonces yo fui allí, y claro, esta gente cena a las 6 de la tarde y a las 6:30 tenían el último rezo, y claro, y más aburrido que una ostra viviendo en un campo de concentración. Las torres de vigilancia era la entrada del convento, Dolia estaba allí también. Entonces yo salí allí, estaba todo nevado, un cielo estrellado, maravilloso, y yo allí dije, bueno, esta tierra grita, y pensar que estoy aquí, donde miles y miles de personas han muerto, tal. Fue una experiencia, no sé llamarla mística, o yo soy un poco peliculero, los que me conocéis, pero para mí fue una experiencia muy intensa, ese silencio, esa nieve, fue una cosa muy... No se puede pisar de cualquier manera esa tierra. Es tierra sagrada, exactamente, es tierra sagrada. Pues muchas gracias, Gracias Fernando, a ti, de Dolly. verdad, y una joya, de verdad que creo que lo es. Muchas gracias. Así que muchas gracias. Bueno, Águeda, tenemos... La profundidad que nos han regalado, tal vez hay algunas preguntas o algún eco de los presentes. Quisiera preguntaros, porque cuando uno se asoma a esto, que desde luego se quedan ganas de leer el libro, naturalmente, pero hablabais de la espiritualidad desde la víctima, ¿no? Yo estaba recordando situaciones de infierno, que la víctima, o sea, el dolor del inocente, ¿no? Pero a la vez esa espiritualidad que brota también, porque el daño lo ha hecho también el ser humano. Y eso, cuando ves a ver a Cristo crucificado, que es el Redentor, te duele tanto, te mueve a compasión, te decías tú, hermano, tanto ver de lo que somos capaces de ser humanos. Yo creo que esto es una gran lección, estos libros, ¿no? Porque nos hacen ver de lo que somos capaces, tanto de resistir el dolor, de acompañar el dolor, como de producirlo. Entonces, ahí nos situamos ante un Cristo crucificado con una gran humildad, ¿no? Y pidiéndole su gracia para no ser bueno, sino hacer el bien, y siempre reportar el bien. Entonces, está esa parte, ¿no? Hombre, aquí lo voy a... Sí, lo voy a decir en latín, que... Lo voy a decir en latín, que suena más gordo. Aquí tocamos el mysterium iniquitatis, el misterio de la iniquidad, el misterio del mal, ¿no? Y es un misterio, el misterio del mal es un misterio, qué duda cabe, ¿no? Yo quizá la enseñanza que sacaría la pergeña un poco Dolly ya, ¿no? Sobre todo de cara a la Iglesia, ¿no? El no buscar al Cristo en el triunfo. Somos una Iglesia a veces muy preocupada por el triunfo, por el éxito, y a veces en el fracaso es donde nos encontramos, ¿verdad? Nos purifican los fracasos, ¿eh? Perdonadme, no quiero escandalizar a nadie, pero yo lo he dicho muchas veces, los fracasos nos purifican, ¿eh? Cuando nos quitan el éxito humano, porque somos humanos, entonces nos dejamos llevar por los ídolos también, el ídolo del poder, el ídolo del dinero, el ídolo del éxito. Entonces, cuando eso cae, pues es cuando nos purificamos también, es decir, esa tentación, pues...
Sí, había también, lo menciona, es que está el padre Urbansky, él habla de la presencia de la omnipotencia de Dios en la debilidad de Jesús, Eucaristía, ¿no? Y, o sea, que hay ahí también una espiritualidad eucarística, ese cuerpo roto, partido, que de alguna forma, porque a veces pensamos que el lugar donde nuestro Dios es más débil es la cruz. Y yo creo que no, bueno, aquí voy a lanzarme, no sé, voy a lanzarme un poco a nivel personal. Creo que hay un salto todavía mayor de debilidad en la Eucaristía. Porque en la Eucaristía, es decir, al menos en la cruz, aunque no parecía hombre, como el siervo sufriente, ¿no? Que no parecía hombre, es un cuerpo deformado, torturado, ¿no? Sin embargo, en la Eucaristía ya no tiene forma humana, tiene forma de dones, lo más humilde que hay, ¿no? Del pan y el vino, que se hace alimento para el ser humano y que se pone radicalmente en nuestras manos, ¿no? Por lo menos en la vida de Jesús terrena, digamos, pues él tomaba decisiones y se movía. En la Eucaristía se parte totalmente y nos permite que nos adueñemos de su ser un poco, ¿no? Y ahí hay un misterio fortísimo, ¿no? De hacernos un ser con él, siendo él casi más débil que nosotros, y sin embargo, por ser quien es, pues es de donde nos viene la vida, ¿no? No sé si me he sabido explicar porque es un poco intuitivo, pero hay una espiritualidad eucarística muy brutal en estos lugares donde el sufrimiento es tan radical, nuestra capacidad de acción es muy limitada, pero aún más limitada es la de Dios, Eucaristía, nuestro Señor. Y no sé. Y antes cuando escuchaba a Fernando, yo pensaba, ¿no? Digo, la verdad es que, bueno, pues porque como has comentado que había la gente con fe, pues a veces sale, o sea, tiene capacidad de resistencia, pero hay gente que deja de creer, bueno, entonces yo pensaba, digo, ¿y por qué creer? ¿No? Entonces, o sea, ¿por qué la invitación a creer? Y pensaba, ¿no? Escuchando tu amor profundo y tu pasión por el Padre Tito, que la destilas, y no me extraña, yo pensaba, la verdad, que igual que por una sola persona merece la pena dar la vida, ¿no? Los campos de concentración, no fue, bueno, uno de los carmelitas, antes de estar en el campo, cambió su vida por la de otros religiosos, ¿no? Por una sola persona merece la pena dar la vida, y por una sola persona que haya hecho el bien merece la pena creer. Yo creo que también esa espiritualidad aflora, ¿no? Es decir, mirando lo que sucede allí, es tan extraordinario, tan llamativo, tan esperanzador encontrar a alguien que reaccione de una manera naturalmente, contra natura, que yo creo que puede llegarse a hablar, me parece a mí, de una espiritualidad de la esperanza, cuando hay testimonios de esa envergadura, aunque sea solo uno. Estoy hablando sin preparar nada, o sea, un poco a pelo, pero... Incluso, y ya no nos robamos más tiempo, incluso a mí me recuerda que lo presentamos aquí en este mismo salón, lo de Etty Hillesum, cuando esta mujer judía, no religiosa, tiene una experiencia muy intensa en el campo de Westerbork, y ella tiene allí como una conversión a la vida, y dice, qué sórdido es todo aquí y tal, pero qué bonita es la vida. Y no quiero añadir ni un átomo de maldad a este océano de maldad, ¿verdad? Pues con que sacáramos eso de ahí, decir, o sea, no quiero contribuir con un átomo de maldad a este océano de maldad que... Pues yo creo que eso sería ya una lección grande para la vida, ¿verdad? Sí. Y aquí hay algo de esto. Muy bien, pues yo creo que no queremos alargarnos demasiado, que estamos abusando de vuestra paciencia. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y muchísimas gracias a Dolly, que ha sido un encanto. O sea que...